Hola, ¿qué tal? En este video tutorial les voy a mostrar cómo usar GraphQL con Go. Bueno, para ello nos vamos a ir a la página de GraphQL y en esta página podemos ver toda la documentación y la explicación de cómo se define. Entonces dice, GraphQL es un lenguaje de consulta para las API y un runtime para satisfacer eh, los queries usando la data existente. Ya Leo nos explica que esto provee una completa descripción entendible de toda la data para tu API y ofrece el poder a los clientes de preguntar exactamente por lo que necesitan y no se le dará ninguna información más. Entonces podemos ver aquí un ejemplo donde está un query y un response. Entonces aquí tenemos el query y pueden notar que como él pone tantos campos acá en la entidad giro, el response va cambiando y si pide dos campos son dos campos y tres y así sucesivamente. Cuando normalmente una API, digo, si no tienes la configuración, tú pones dame la entidad giro y él te manda todos sus campos, serían, vamos a decir que son 10 y digamos que solo tú quieres el título y la descripción porque estás haciendo una lista en una aplicación móvil, por ejemplo. Y pues los otros datos están de más y pues estás consumiendo datos del usuario de en vano, ¿no? Porque no los necesitas. Entonces, una vez explicado esto, eh, tenemos aquí una comparativa que hace esta librería que es GQLGen. Digo, no vamos a ocupar esta porque es su autocrítica que todo funciona. Entonces, esta, la de Thunder, está obsoleta. La de Gopher es igual. Esta sí está funcionando, pero pues de mi agrado casi no es. Yo voy a ocupar la de GraphQL Go porque como que lo hace todo más manual y pues me ayudó a entender exactamente cómo funciona GraphQL o todas las partes de las que se compone. Entonces vamos a ocupar esta librería, ya posteriormente podemos ocupar esta para ver qué beneficios nos está ofreciendo. Bueno, una vez dicho esto, vamos aquí a la terminal y vamos a ocupar el mismo proyecto de paginación por desplazamiento de cursor. Ahorita vamos a convertir o vamos a implementar la paginación por desplazamiento usando GraphQL. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro editor, en este caso va a ser Vim. Tenemos acá y vamos a crear una carpeta que es GraphQL y voy a crear una carpeta que es esquema y adentro voy a crear una carpeta que es esquema.go. Bueno, en los esquemas técnicamente vamos a declarar nuestros tipos. Bueno, yo lo declaro así, pero no puede ser una carpeta tipos. Yo le puse esquema porque pues, lo veo como el esquema de datos. Entonces aquí voy a crear una carpeta de esquema de datos, un archivo para el esquema de datos y los tipos del libro, que es de book. Lo vamos a abrir, creamos el paquete y por ejemplo lo primero que voy a hacer es crear el esquema del libro. Bueno, aquí el copilot me está ayudando. Voy a ocuparlo en este momento porque no quiero llevarme mucho tiempo. Create add, ok. Y aquí por ejemplo hay algo que quiero comentar. Normalmente GraphQL no maneja los campos así. Él lo maneja así con primera minúscula seguida de la otra palabra en mayúscula. Entonces los vamos a manejar así. Bueno, ya que me ayudó con esto, voy a apagar el copilot. Ahí está. Entonces, ahora ya que este es el esquema que va a ser el JSON que se le va a entregar al cliente que está consumiendo la API de GraphQL. Y ahora tenemos que definir los tipos. Bueno, para los tipos vamos a crear una variable bookType. Me gusta ponerle bookType porque así estoy definiendo el tipo de datos que estoy ocupando. Y aquí le ponemos new object. Cerramos. Y por ejemplo, new object nos dice que necesitamos una configuración. Vamos a abrirla acá. Y le damos graphql.config object config. Entonces aquí vamos a abrir y vamos a ver qué necesita. Dice que necesita un nombre, los campos, una descripción y un tie off y todo eso, ¿no? Entonces por ejemplo aquí vamos a poner el nombre y voy a poner esquema. Vamos a ponerle key book type porque estoy diciendo que este va a ser el tipo de dato. Y en los fields va a ser un GraphQL y aquí debe haber un campo fields, ok. Y cada field dice que es un mapa de un puntero de un campo. Entonces aquí vamos a poner del esquema. Bueno, de hecho no es necesario que pongamos esquema porque estamos en el mismo paquete.
porque ahí los voy a declarar. Entonces aquí vamos a poner el ID y aquí va a ser el GraphQL field y el tipo va a ser un GraphQL. Como estos son datos que son requeridos, hay un tipo que es no null y le ponemos un GraphQL de tipo entero. Y esto vamos a hacer con los otros campos. Entonces voy a copiar, pegamos, y pues aquí me dice que no existen. Esto es normal porque pues no los he creado. No, vamos a ir al archivo de esquema y pues lo vamos a crear aquí. Vamos a pegar. Entonces aquí ya creé los campos, el tipo libro y sus campos y parámetros, que le voy a explicar cuáles son los parámetros. Y con esto resolvemos este error. Entonces ya tenemos la entidad libro y su estructura que representa el JSON que se va a devolver. Entonces, si recuerdan, estamos dando paginación. Entonces no devolvemos un array de libros, devolvemos un objeto o un objeto que es una de tipo paginación que tiene ítems, que es el array, y luego tiene la página, número de página, siguiente página, etcétera. Entonces aquí hay que crear exactamente su esquema para la paginación. Entonces va a ser exactamente lo mismo que hicimos con libros, pero ahora va a ser tipo paginación. Entonces, por ejemplo, vamos a basarnos en lo que hicimos acá y vamos a crear sus campos. Entonces, paginación. Ahorita le voy a explicar por qué estoy ocupando genéricos. Entonces vamos a cerrar esto, que ya nos sirvió. Vamos a hacer los imports. Y por ejemplo, aquí pues debemos crear, así como creamos las claves para el esquema de libros, entonces va para el esquema de paginación. Entonces los tenemos que crear aquí. Entonces ponemos paginación type. Paginación, ok. Entonces normalmente las entidades van con mayúscula y los campos empiezan con minúscula seguido de mayúscula. Una vez creado, guardamos y se resuelven los errores. Bueno, vamos a cerrar esto para ver en qué consiste. Bueno, si recuerdan, en libro, vamos para acá. Bueno, la paginación es la estructura en JSON y pues la estructura en JSON. Entonces, aquí, si no lo hiciera por genéricos, tendría que crear una paginación para cada entidad que vaya a manejar. Paginación libros, paginación usuarios, paginación categorías, etcétera. Entonces con genérico, pues estoy diciendo que la paginación va a ser de tipo any y pues va a ser un array del tipo que estoy definiendo acá. Ahora, aquí de la misma forma aplica exactamente lo mismo. Si yo hubiera creado una paginación, aquí hay un campo, por ejemplo, la clave ítems. Vamos a hacerlo más para acá. ¿Se ve bien? Ok. Dice, la clave se llama ítems. Es un puntero de un campo de tipo no null y es una lista de algún ítem. Ahora, si este ítem, si no fuera por el tipo T, que es GraphQL type, que está acá arriba, yo tendría que hacer una paginación para cada tipo. Entonces tendría que poner este ítem va a ser una lista de book type. Entonces, si hubiera otra paginación, sería de categoría type, de user type, etc. Entonces, por eso mejor declaré un genérico que es de ítem, porque así, cuando yo declare new paginación, aquí le voy a pasar un tipo. Entonces, si checamos de qué tipo es book type, dice que es GraphQL object. Y el new list que espera un GraphQL aquí, a ver si checan, dice of type GraphQL.type. Entonces, el genérico debe ser un GraphQL.type y eso se lo voy a pasar acá. Entonces, cuando yo declare la paginación, le voy a decir que es un book type y entonces se le va a entender que aquí tiene que meter el book type y si existiera otros tipos, pues aquí mismo se va a poner y ya no va a tener ningún problema. Entonces con esto estamos creando un solo tipo que va a ser implementado para diferentes listas de tipos. Bueno, una vez hecho esto, cerramos aquí. Entonces ya tenemos todos los esquemas.
Entonces ahora vamos con los que se llaman los queries. Entonces ponemos .query y aquí vamos a poner por defecto un campo query. Y por ejemplo vamos a crear un archivo para los queries que tengan que ver con los libros. Entonces vamos a crear aquí el paquete y creamos el paquete de los queries. Entonces no vamos a ir al query de books porque es el que vamos a estar manejando. Entonces este query va a recibir argumentos, que es el de la página, que es page, bueno, si se va a llamar el argumento, de qué tipo va a ser, es de tipo entero, y va a tener un valor por defecto que es de 1. Esto lo estoy sacando, si recuerdan que en el dominio nosotros acá especificamos cómo funcionaría la paginación por desplazamiento y por cursor, y entre ellos tenemos unos valores por defecto. Entonces aquí por página de la misma forma, su clave es per page, tenemos que de tipo entero y tenemos que su valor por defecto es 10. Entonces ya que tenemos esto, pero si checan, el query tiene otro campo importante que es el resolve, que es la función que se va a resolver cuando se invoque a este query y es de donde se van a extraer los datos. Entonces por ejemplo aquí vamos a crear resolve y miren, hasta nos está diciendo de qué tipo de dato espera. Antes de hacer esto, yo esto se lo voy a pasar como parámetro. Vamos a poner el resolve o resolve y se lo voy a pasar aquí como argumento porque esto lo quiero hacer en otro lado y esto que nada más se reciba para construirse. Entonces, ¿de qué tipo es? GraphQL, y aquí debe haber algo que se llama resolve function. Aquí está, fin resolve fn, que es de función. Entonces esto va aquí adentro, aquí me equivoqué, ok, bueno, va aquí, perfecto. Esto debe ser en mayúscula, por eso no encuentra la clave, ok. Y con esto ya tenemos construido el query, pero todavía no hemos construido qué tiene que hacer. Entonces estos se llaman resolve, entonces vamos a crear un paquete que se llama ya resolve, donde vamos a agregar todo lo que tenga que ver con los resolve. O sea, vamos a poner aquí resolve.go y de la misma forma va a ser un archivo solo para los resolve que tengan que ver con book. Pero para ello esto lo voy a manejar en forma de estructura con métodos. Entonces va a poner type resolve book. Bueno, va a ser resolve general, que es de tipo estructura. O sí, ¿por qué no? A ver, books nada más, porque voy a hacer todo lo que tenga que ver con book. Entonces, por ejemplo, este que voy a esperar, como es aquí de donde voy a obtener los datos, le voy a decir que yo voy a esperar un book service que es de tipo dominio y es la interfaz de book service. Obviamente aquí tengo que hacer su constructor, new book resolve. Entonces, ¿qué espera? Pues va a esperar el servicio. Vamos a hacerlo aquí, domain.bookservice. ¿Y qué va a devolver? Entonces va a devolver un puntero del que acabamos de declarar arriba. Y retorna resolve. De hecho creo que sería mejor llamarlo aquí al revés. Book resolve. Bueno, como no hay error, no lo hizo. Entonces book service y le voy a poner lo que está entrando. A ver, vamos a intentar otra vez a ver si hace el cambio. Si no, tenemos que ser manual. Y sí. Entonces ya declaramos esto. Y ahora vamos a crear el resolve que solo tiene que ver con encontrar libros. Entonces vamos para acá. Ponemos el paquete. La función. Ponemos el puntero de book resolve. Find books. Porque vamos a buscar varios libros. Entonces
Aquí tenemos que tener en cuenta que los resolve tienen cierta estructura. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá, a ver, en el query de libros, dice que de tipo GraphQL Field Resolve. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos a ver cómo es su definición. Y dice que es una función que recibe resolve params y devuelve una interfaz de un error. Vamos a copiar esto. Nos vamos para acá y hay que hacer que esto se parezca a lo que tenemos allá. Vamos a ver, esto está bien. Aquí le voy a poner any aprovechando que ya existe. Y aquí vamos a borrar esto y params. Y obviamente aquí le podemos poner GraphQL.resolve params. Vamos a ponerle los nil para que no haya error. Y listo. Y entonces aquí vamos a definir el contenido de FindResolve. Entonces la función FindBooks va a consistir en dos variables, que es para la página y la de elementos por página. Entonces si recuerdan, cuando declaramos el query, en esta parte de books, le decimos que hay dos parámetros, página y por página, que son los que vamos a ocupar aquí en el resolve. Entonces si checan, aquí viene una variable que es params, que es resolve params. Y si checamos, le damos params, cuenta de argumentos, info, source, context, etc. Entonces ahí vienen todos los argumentos y otros valores que le podemos pasar. Entonces ya que la declaramos, entonces params.argumentos y vamos a checar si existe la key para la página. Si existe, vamos a hacer un casa entero, lo mismo para por página y unas pequeñas validaciones por si nos están mandando negativos. Si es menor a 0, entonces por defecto es sacamos el valor por defecto del dominio, que es el 1, y para por página son 10 elementos. Y aquí ya vamos a implementar lo que hicimos en nuestro dominio de servicios, que es la interfaz. Entonces declaramos los parámetros para obtener una lista de libros, que es la página y por página. Entonces se lo pasamos acá y invocamos desde bookResolve, bookService, el método list, porque vamos a implementar el de por desplazamiento. Y ahora en el parámetro del resolve le pasamos el contexto y por último los parámetros que estamos haciendo aquí. Si hay un error, vamos a lanzar el error por acá y aquí termina nuestra función. Y si todo sale bien, vamos a crear esquemas que van a ser para el tipo JSON de books, porque si checamos nos va a devolver aquí un modelo de paginación, pero siguen siendo dominios y en los dominios no tenemos los tags JSON. Y también esto nos sirve ya que, por ejemplo, cuando devolvemos, de preferencia deben ser estructuras del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, aquí declaro un slide que va a ser un array de books, pero de esquema, que viene acá. Actualmente va a estar vacío, pero la capacidad va a ser igual al número de elementos que trae la paginación. Entonces, por ejemplo, ahorita según uno tiene que devolver 10, entonces va a ser un slide de capacidad 10. Vamos a iterarlo y vamos a crear uno por uno. Entonces aquí tenemos el ID, el título, el autor. Ahora recuerden que en el esquema lo declaramos todo como string, porque siento que es más fácil. Y aquí hago la conversión que va a ser en data time, que va a ser fecha y la hora, sin ningún time zone ni nada por el estilo. Y aquí vamos a hacer el append. Y por último, al esquema paginación, que era por genéricos, le digo de qué tipo va a representarse. Va a ser del mismo esquema book. Y ya se crea. Y por último, ya lo retornamos, o sea que esto ya no lo necesitamos. Y con esto ya estamos haciendo el resolve, que estamos obteniendo los datos y devolviendo una paginación en tipo JSON. Ahora, estas claves que ven aquí, yo las declaré porque pues más o menos a mí me sirve como estructurar, pero a la hora de que el esquema, bueno, que el resolve y que GraphQL haga lo suyo, él va a tomar en cuenta estas que están acá.
Y pues casualmente yo las declaro igual porque así me sirve como de guía para saber que estoy haciendo que todo cuadre bien. No es necesario, pero cuando los nombres se llaman igual, él sabe cómo hacer el emparejamiento de los campos. Entonces regresamos al resolve. Y ahora aquí, como pueden ver aquí, estoy metiendo la lógica del dominio. Que en teoría esto no debería cambiar porque estas son interfaces. Pero aquí yo sé que se podía hacer un mejor desacoplamiento, donde por ejemplo en vez de pasarle a esta estructura bookResolve el servicio, podría pasarle yo como un callback o una función que sé que el último me va a devolver estos dos tipos de datos. Y pues así puedo desacoplar más esta función. Digo, existen otras formas mejores, pero pues en este caso no nos vamos a complicar y le estamos pasando el book service para obtener los datos. Entonces, ya que tenemos el resolve y tenemos cómo crear el resolve, entonces ya podemos pasarle esto al query que está acá, pero tenemos que definir el query como tal, que no lo hemos hecho aquí. Entonces aquí, como es el query de todas las entidades que vamos a tener o todo los esquemas que vamos a manejar, normalmente esto se debe llamar así function new root query, porque es lo que vamos a devolver. Y pues aquí debe ser de cierto tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada query va a ser un puntero de un GraphQL object. Y lo tenemos. Y pues todo object necesita una configuración. Entonces vamos a darle return. Y vamos a devolver, a ver, un GraphQL.newObject. Y esto recibe una configuración, ok. Entonces vamos a poner config y la vamos a declarar acá arriba. GraphQL.objectConfig. Y ahí está. Entonces, normalmente esta tiene, si nos vamos en lo que consiste el object config, dice nombre y campo. Entonces, en nombres, normalmente aquí sería root query porque es como que la raíz de todos los queries. Y en fields, pues si recuerdan, fields debe ser un GraphQL fields. Y que tiene cada field es una clave y un puntero. Entonces aquí vamos a llamar el query, vamos a ponerle querybooks porque así se va a llamar. Y por ejemplo aquí lo podemos crear aquí, pero pues a mí me gusta que todas las claves vengan desde el esquema. Entonces le damos querybooks. Y aquí, ¿cómo se va a llamar? Book. Entonces ahora ya lo podemos ocupar acá. Pero aquí hay que decirle de dónde lo obtenemos de Schema. Y por último aquí tenemos que mandarle el query. Entonces dice que es un puntero de object y recuerden que devuelve esto, el book query o puntero de field, perdón. Entonces chequen, aquí dice field. Entonces aquí damos query, pero query necesita el resolve que no lo hemos tenido. Entonces aquí fácil, vamos a poner resolve books y aquí ponemos que en resolve fue lo que queramos hace rato. Pero aquí nos dice, hey, yo necesito que me mandes el servicio. Entonces, pues obviamente cuando estemos haciendo el new query, se lo vamos a pasar acá. Entonces este ya lo tiene. Y ahora en el resolve hay que pasarle lo que necesita. En resolve, entonces find books. Resolve books. Y debe tener el método find books. A ver, aquí no me lo está reconociendo. ¿Por qué? Vamos para acá. New book resolve. Ajá. Find book. Tal vez no guardamos. A ver, aquí dice que está mal algo. Ah, bueno, sí. Efectivamente, pues no sabe porque aquí dice de qué tipo es. Book service.
Y aquí el esquema, falta hacer el import. Entonces aquí esquema, schema y listo. Entonces ya creamos la raíz de los queries. Y en la raíz de los queries estamos creando el queries que es books. Entonces nos dice que debe ser un campo y este campo necesita un resolve y es lo que estamos pasándole acá. Entonces aquí podemos tener todos los resolve de cada entidad. Bueno, yo lo haría así. Supongo que debe haber algo mejor. Y pues ahí estamos diciendo que va a haber categoría, resolve de usuarios. Y aquí se va creando toda la lista de los queries. Y pues vamos pasándole lo que necesite cada uno, ¿no? Entonces con esto ya tenemos los queries. Entonces aquí está el query, cómo se define. El resolve, de dónde saco los datos. Este como su constructor, por decirlo así. Tenemos el esquema de un libro, de la paginación. Tenemos todas las claves. Entonces ahora ya por último que faltaría, vamos a construir el esquema general. Entonces en el esquema general lo voy a crear en un archivo raíz, que va a ser igual. Entonces GraphQL y aquí vamos a poner new esquema. Ahora el new esquema, entonces debe haber aquí un return. Tenemos GraphQL y debe haber un método que se ser new esquema. Él espera una config, entonces ponemos acá config. GraphQL y debe ser new config, esquema config. O debe ser una estructura, lo más seguro. Aquí está. Vamos a llenar esto. Ok. Para esto que devuelve a un esquema y un error. Entonces vamos a poner esto acá. ¿De qué tipo? Pues GraphQL, esquema y error. Ahora estos son todos los campos. No lo vamos a ocupar todos en este caso. Solo vamos a ocupar las mutaciones y los queries. En los queries pues ya tenemos que tenemos en query.new query. Obviamente necesita el book service. Aquí se lo pasamos por aquí. Que va a ser domain.bookservice. Damos todo esto. Perfecto. Y con esto quedaría, a ver, aquí dice que obviamente aquí esto, ¿no? Y hacemos los import como debe ser. Ahora aquí, algo que noté es que aquí me manda error si la mutación es vacía. Vamos a crear una mutación por defecto. Yo le puse mutación vacía. Entonces creamos el paquete. Y vamos a crear aquí la mutación. Este también. Bueno, no me quiso resolver este import. Vamos a ver acá. Compaginación, GraphQL y esquema. Ok. Entonces aquí creé una clave vacía porque es lo que representa para mí. Va a ser un método vacío. Vamos a ponerlo por acá. Va a ser empty. Y entonces, a ver acá. Ya tenemos vacía de que es un campo. Va a devolver un string. Y en el resolve pues le voy a decir nada, ¿no? Va a devolver 3 puntos. De que no hay nada. Solo esto lo hago porque es necesario para que el esquema esté completo. Y pues aquí ponemos mutation.new root mutation. Obviamente en este ejemplo, como solo estamos haciendo consultas, no necesitamos mutaciones, pero en un ejemplo, un caso real, pues necesitamos crear cosas y consultar cosas. Y pues aquí sería exactamente lo mismo que query, pero con la diferencia de que aquí es la raíz de mutaciones, root mutation, y necesitamos crear las claves para nuestras mutaciones, ¿no? Igual esto lo pueden checar en la documentación, igual tengo pensado hacerlo en un video posterior, pero pues por mientras nos quedamos con esto. Entonces ya tenemos el esquema y la configuración. Ahora ya que está todo listo, hay que ver que todo esto funcione y nos vamos a ir a nuestros tests.
creamos este paquete. Y igual, digo, como vamos a hacer los tests usando test container, porque pues se debían hacer mock, pero pues yo quiero probarlo como que todo ya funciona. Y como ya lo tengo hecho, pues nada más voy a copiar todo esto. Copiamos. Y aquí pegamos del paquete GraphQL. Listo. Aquí quedamos nuestro primer test. Vamos a obtener los libros por paginación. Offset dt. Hacemos el import. Entonces aquí hicimos el import, pues obviamente tenemos que crear todo esto. Ya lo tenemos hecho. Pueden checar los videos anteriores de paginación, desplazamiento y por curso. Obviamente aquí tenemos que llamarlo de service porque pues aquí no existe. Y aquí empezamos. Ok. Primero tenemos que crear el esquema. Entonces ponemos aquí esquema. Y recuerden que esto devuelve un error. Entonces aquí un new esquema. Nos pide el book service, si se dan cuenta. Entonces todo está encajando bien. Entonces si aquí hay un error de fatal. Y ponemos los clásicos. Yo esperaba que error for igual a nil. Pero obtuve y ya. Ahora no estamos ocupando el esquema. Entonces GraphQL tiene un método, es el do, y recibe unos params. Entonces vamos a ponerle aquí params. Y los params vamos a ver de qué tipo es. GraphQL params. Ahora vamos a llenarlos todos. Y por ejemplo, miren, te pido un esquema, que es el que ya tenemos acá arriba. Bueno, a ver, aquí hay un error. Es domain service. Ok. Te pide un error. Por ejemplo, aquí te pide un contexto. Ya le estamos pasando el contexto. Ahora, esto de operación name. A ver, vamos a dividir. Estos son como valores extras. Donde, por ejemplo, yo lo he ocupado, por ejemplo, para pasar un ID, una cookie, por ejemplo, un JWT, como también una sesión, cosas así. Ya que esto lo puedes obtener desde los result. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí al result de libros, en params, info. Aquí debe haber algo de root, aquí está root value. Entonces todo lo que pasa es aquí viene, por ejemplo, aquí dice que es una interfaz, pero esto es un mapa de cualquier cosa. Entonces aquí le puedes hacer un cast y le puedes meter esto. Y de la misma forma en la que tú estás aquí preguntando por una clave página en los argumentos o por página, tú preguntas por una clave que tú le hayas metido aquí. Y así ya puedes saber, por ejemplo, si es un ID de sesión, si es un token, lo parseas, está mal, regresas un error de autentificación o cosas por el estilo, ¿no? Digo, eso lo puedes hacer también en los handlers del HTTP, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Qué se podría ocupar? Entonces esto lo vamos a dejar así. Ahora el contexto, pues para el ciclo para cuando haya, por ejemplo, que haya terminado el timeout, todo se detenga. Las operación name, estas son para las mutaciones. Esto no lo vamos a ocupar. Pero por ejemplo las variables es por ejemplo lo que el usuario está los inputs que está mandando, y la operación es el mutation que estás resolviendo. Y aquí en request string va ahí el query en caso de que sea una consulta. Y por ejemplo aquí yo lo voy a definir. Entonces sería query. Y vamos a decirlo así porque quiero que tenga estructura. Entonces sería, esto es un query.
Y como vimos en la página, lo manejan así. Entonces, ¿qué quiero? El query se llama books. Recuerden que acá, aquí está el query. ¿Cómo se llama? query books. Entonces aquí recibe un parámetro que es la página y la por página. Vamos a decir que queremos nada más 5 elementos. Vamos a intentar acá. Ahora, ¿esto qué devuelve? Si recuerdan, en nuestro esquema de aquí está el book y de parámetro página por página, y esto que devuelve un tipo paginación es esto. Y si no vamos al tipo paginación, tiene estos campos. Entonces hay que poner aquí todos los campos que necesitamos. Siguiente página, obviamente los ítems. Bueno, eso vamos a lo último. Página, páginas y un total. Ahora los ítems, si recuerdan, otra vez tenemos el query. Entonces la paginación. La paginación dice que los ítems es una lista que no puede ser nula de una entidad o de un tipo, perdón. Y este tipo, en este caso, es de book type. Entonces, cuando es así, no solo podemos dejarlo así, porque él necesita saber de qué campos vas a querer de esa lista. O si fuera solo un elemento, qué campos quiere. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que poner campo por campo. De qué entidad, de qué tipo, perdón, del libro. Entonces, el title, el autor, fecha de creación y fecha de actualización. Ahora, todos estos campos están saliendo de los esquemas de estas claves que están aquí. Recuerden. O si se quieren basar, pues básense de aquí de este JSON. Pero es prácticamente está saliendo de esta de acá. Entonces con esto ya tenemos nuestro query. Y ahora vamos a ver qué devuelve este do. Un result. Y este result tiene un campo que se llama error, que es un array de errores. Entonces aquí yo le voy a decir que si es mayor a 0, porque hubo un error, ponemos en len. Entonces aquí va a fallar el test. Expected error len 0, por ejemplo. Pero obtuve result error, porque ya vamos a ver qué dice. Ahí está. Y si recuerdan, aquí si checan result.data, que es donde vienen los datos, es de tipo interfaz. Entonces teoría debería ser, si es igual a nula, entonces también está mal. Vamos a decirle que esperaba que data era diferente de nula, pero obtuve nula. Esto ya no lo necesitamos. Y vamos a correr el test a ver si todo sale bien, a ver si no nos equivocamos en algo. Entonces vamos a abrir una terminal acá, nos vamos al paquete, go test run, bueno, go test y verbose nada más. A ver aquí, -b, vamos a ver qué pasa. Ahí están levantando los contenedores y dice que el test pasó. Bueno, aquí obviamente no estamos seguros exactamente si pasó, pero no sabemos que tiene data. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño truquito para ver vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces ponemos si data es diferente de null, o sea, ya sabemos que sí, pero nosotros vamos a decir que es un error. Y aquí le vamos a poner got. Entonces vamos a ver qué trae result data. Guardamos y volvemos a correr el test. Y ahí está,
como pueden ver es un mapa donde viene primero la clave del método, luego viene un mapa que es el de páginas, que son los ítems, aquí vienen todos los ítems y aquí luego vienen las claves de paginación, siguiente página, página, número de páginas, total, y de cada entidad pues viene el título, la fecha de actualización, crear, autor y todo lo demás. Ahora bueno, esto para hacerlo más visible, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer un Marshall de Result Data. Esto va a devolver el buffer y el error. A ver. Vamos a copiarnos un error de acá. Yo esperaba Marshalling, creo que se ya le dicen. Marshalling error igual a null. Ok. Y aquí vamos a exponer esto en string, que es el buffer. Entonces limpiamos. Y aquí lo tenemos en JSON. Entonces todo bien, todo igual, que es un poco más legible para terminar. Y ahora los poderes que tiene, que por ejemplo aquí chequen que estoy obteniendo todos los datos de cada tipo de libro o entidad libro. Entonces vamos a decir que solo queremos el título y el nombre. Y este es el poder de GraphQL, que lo que pides es lo que tienes. Ok, miren, nada más las claves. Ahora imaginemos que yo no quiero el total. Entonces también aquí no debe aparecer el total en este test. Y aquí está, no está el total. Perfecto. Entonces ya aquí tenemos la implementación. Ahora, ¿por qué lo hice así? Porque es técnicamente este query ustedes lo tienen que mandar ya sea en su HTTP. Ahora, si fuera una aplicación de escritorio, técnicamente deben construir esto con tu lenguaje de aplicación de escritorio. Si es una móvil, igual tú construyes esto. Obviamente existen librerías que ya hacen esto por ti, pero lo que quería mostrar es cómo se compone GraphQL, porque al fin y al cabo tú mandas un string, GraphQL, la librería la implementación GraphQL lo interpreta y él hace toda la magia de ir al query, ejecutar su resolve, el resolve obtiene los datos y todo esto viene en data y pues ya lo resuelve como tipo JSON. Bueno, entonces por el momento sería todo. Cualquier duda y sugerencia en la caja de comentarios.